Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de la emoción por tenerlos aquí hoy. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un chisme que es una bomba, una verdadera explosión de secretos y especulaciones. Hoy, mis queridísimos chismosos, vamos a desmenuzar un tema que ha estado recorriendo las redes sociales, incendiando los foros de fans y provocando un sinfín de debates acalorados. Can Yaman. Sí, nuestro galán turco favorito, el hombre que ha hecho suspirar a millones, está en el centro de la tormenta. Pero no viene solo, aquí hablamos de un supuesto hijo secreto, una revelación explosiva y una figura misteriosa llamada Guldem que lo ha puesto todo patas arriba. ¿Están preparados para adentrarse en este laberinto de rumores, verdades a medias y posibles mentiras descaradas? Porque yo, déjenme decirles, estoy lista para ponerme las botas y escarbar hasta el fondo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de chismes jugosos, quiero pedirles, por favor, que le den un like gigante a este vídeo si les gusta el drama tanto como a mí. Y lo más importante, suscríbanse al canal. Activen esa campanita traviesa para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Aquí siempre les traigo lo último, lo más fresco y lo más candente del mundo del espectáculo, especialmente de ese universo turco que tanto nos apasiona. Así que sin más preámbulos vamos directo al meollo del asunto. Como todos ustedes ya saben, Can Yaman es un actor turco que trascendió las fronteras de su país para convertirse en un fenómeno global. Su carisma, su talento innegable y su atractivo que desafía las leyes de la física lo han catapultado al estrellato. Y como suele suceder con las celebridades de su calibre, su vida personal se ha convertido en objeto de una curiosidad casi obsesiva. Cada paso que da, cada mirada que lanza, cada susurro que se escapa de sus labios es analizado, diseccionado y convertido en titular. Y en las últimas semanas, esa lupa implacable se ha centrado en un rumor que ha sacudido los cimientos de su imagen pública, la supuesta existencia de un hijo. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, mis queridos chismosos. Porque según el título de este vídeo y según la investigación que he estado llevando a cabo, parece que una tal Guldem, una mujer misteriosa que presumiblemente tiene algún tipo de conexión con Can Yaman, ha hecho una revelación que ha explotado como una bomba en el mundo del espectáculo. Una revelación sobre el nombre italiano de este supuesto hijo. Sí, lo han oído bien. Italiano. Ok, vamos a respirar hondo y a analizar la situación por partes, como si estuviéramos resolviendo un intrincado rompecabezas. Primero abordemos la cuestión central, la existencia del hijo. Can Yaman, como ya hemos dicho, siempre ha sido extremadamente reservado con respecto a su vida privada. Es un hombre que protege su intimidad con uñas y dientes. Nunca ha confirmado ni negado la existencia de un hijo. Lo que significa que hasta el momento, todo esto no deja de ser un rumor. Pero como dice el viejo refrán, cuando el río suena, agua lleva, ¿verdad? La prensa rosa, tanto en Italia como en Turquía, ha estado especulando sobre este tema durante meses. Han publicado fotos borrosas que supuestamente muestran a Can Yaman con un niño, han citado fuentes anónimas que aseguran tener información de primera mano, pero hasta ahora, no hay nada concreto, nada que pueda considerarse una prueba irrefutable. Luego tenemos el asunto del nombre italiano. ¿Por qué italiano?, se preguntarán. Bueno, aquí hay que recordar un detalle importante en la biografía de Can Yaman. Nuestro galán turco vivió en Italia durante un tiempo, un periodo en el que se sumergió en la cultura italiana, aprendió el idioma y, lo más importante, protagonizó una exitosa serie de televisión que lo consolidó como una estrella en ese país. Así que la idea de que su hijo tenga un nombre italiano no es del todo descabellada, ¿verdad? Tiene lógica, encaja con la historia. Pero, repito una vez más, todo esto son meras especulaciones. No podemos dar nada por sentado. Ahora, hablemos de Guldem. ¿Quién es esta misteriosa mujer que ha irrumpido en escena como un torbellino? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia, más enigmática. Les confieso que he estado investigando a fondo, buscando pistas, rastreando cada rincón de Internet, y no he podido encontrar información sólida, verificable, sobre una persona llamada Guldem que esté directamente relacionada con Can Yaman. Podría ser una expareja que ha permanecido en el anonimato hasta ahora, una amiga cercana que conoce los secretos más íntimos del actor, una persona del entorno profesional que ha decidido romper su silencio, o incluso, y esto es una posibilidad que no podemos descartar, una fuente completamente inventada. En el mundo del chisme, como ustedes bien saben, todo, absolutamente todo, es posible.
Las verdades se disfrazan de mentiras, las mentiras se visten de verdades, y a veces, es muy difícil distinguir unas de otras. Lo que sí he encontrado, y esto es un dato importante que quiero compartir con ustedes, es que hay varios sitios web y foros de discusión que mencionan la supuesta revelación de Guldem. Pero lamentablemente la gran mayoría de estas fuentes son poco fiables, carecen de credibilidad y no ofrecen ninguna prueba concreta, ninguna evidencia que respalde sus afirmaciones. Así que por favor, mis queridos chismosos, les ruego que tomen toda esta información con pinzas. No se dejen llevar por la primera impresión. No crean todo lo que leen en Internet. Usen su sentido común. Entonces, después de toda esta investigación exhaustiva, después de analizar cada detalle y de sopesar cada posibilidad, llegamos a la pregunta del millón: ¿cuál es el supuesto nombre italiano del hijo de Kanyaman, según la revelación de Guldem? Pues bien, según estas fuentes poco fiables que he mencionado, el nombre sería Lorenzo. Lorenzo. Un nombre clásico elegante con un innegable encanto italiano, ¿no creen? Un nombre que evoca imágenes de sol, de mar, de paisajes pintorescos y de familias unidas. Ahora, antes de que se lancen a comprar ropa de bebé con el nombre de Lorenzo estampado, antes de que empiecen a imaginar a Kanyaman paseando por las calles de Roma con su hijo en brazos, quiero reiterar, por enésima vez, que no hay confirmación oficial de nada de esto. Kanyaman no ha hecho ninguna declaración al respecto. Su representante no ha emitido ningún comunicado. Y no hay ninguna fuente verificable, ninguna persona con autoridad, que respalde esta información. Así que por favor, mantengan la calma y no se dejen llevar por la histeria colectiva. Pero ¿por qué creo que este rumor ha ganado tanta tracción, que se ha propagado como un incendio forestal en las redes sociales? Creo que hay varias razones que explican este fenómeno. Primero, como dije al principio, Kanyaman es un actor extremadamente popular, una figura pública que despierta una gran fascinación. Y como es natural, la gente está interesada en su vida personal. Quieren saber qué hace, con quién se relaciona, cuáles son sus sueños y cuáles son sus miedos. Segundo, los rumores sobre la existencia de un hijo han estado circulando durante mucho tiempo, alimentando la curiosidad y la especulación. Tercero, la idea de que Guldem haya hecho una revelación bomba, una confesión impactante, es muy atractiva para los amantes del chisme, para aquellos que disfrutan desenmascarando secretos y desentrañando misterios. Y cuarto, y creo que esto es lo más importante, a la gente le encanta especular, crear teorías, armar rompecabezas con piezas sueltas. Es parte de la naturaleza humana. Nos gusta sentir que estamos descubriendo algo, que estamos siendo partícipes de una verdad oculta. Y aquí es donde entra en juego el poder de las redes sociales. Un simple rumor, una noticia sin confirmar, una especulación sin fundamento, puede convertirse en un fenómeno viral en cuestión de horas. Las redes sociales amplifican todo, tanto lo bueno como lo malo, tanto la verdad como la mentira. Así que es de vital importancia ser cautelosos, ser críticos y no creer todo lo que vemos en Internet. No podemos permitir que nos manipulen, que nos engañen, que nos conviertan en meros reproductores de información falsa. Ahora, quiero compartir mi opinión personal sobre todo este embrollo. Creo que Kanyaman tiene derecho a mantener su vida privada en privado. Es un derecho fundamental que todos tenemos, independientemente de nuestra profesión o de nuestra fama. Si tiene un hijo y no quiere hacerlo público, es su decisión. Y creo que deberíamos respetar eso. No podemos obligarlo a revelar información que no quiere compartir. Por otro lado, entiendo la curiosidad del público. Las celebridades son figuras públicas, y es natural que la gente quiera saber más sobre sus vidas. Pero creo que hay una línea muy fina, muy delicada, entre la curiosidad legítima y la invasión de la privacidad. No podemos cruzar esa línea. No podemos convertirnos en acosadores, en espías, en jueces que condenan sin pruebas. En cuanto al rumor del nombre Lorenzo, creo que es muy probable que sea falso. No hay ninguna prueba que lo respalde, la fuente de la información es poco fiable y la historia en general parece demasiado sensacionalista para ser verdad. Pero como dije antes, en el mundo del chisme todo es posible. Así que no podemos descartar nada por completo. Lo que sí me gustaría, lo que realmente desearía, es que Kanyaman se pronunciara al respecto. Creo que sería lo mejor para acallar los rumores, para poner fin a las especulaciones y para aclarar la situación de una vez por todas. Pero, de nuevo, es su decisión. No podemos obligarlo a hacer algo que no quiere hacer.
Y hablando de decisiones, quiero recordarles que ustedes también tienen una decisión muy importante que tomar, la de suscribirse a mi canal. Sí, lo sé, estoy siendo un poco insistente, pero es que me encanta compartir estos chismes con ustedes, me encanta sentir que formamos parte de una comunidad, me encanta saber que hay gente al otro lado de la pantalla que disfruta con mis vídeos. Y quiero que formen parte de esta familia de chismosos. Además, si se suscriben, no se perderán mis próximos vídeos, que prometo que serán aún más jugosos, más interesantes, más reveladores. Tengo preparado un análisis exhaustivo de las últimas tendencias de la moda turca, una entrevista exclusiva con una estrella emergente de las telenovelas y, por supuesto, más chismes, chismes y más chismes. Porque ustedes se lo merecen. Así que ya lo saben, suscríbanse, activen la campanita y prepárense para disfrutar de todo el contenido que tengo preparado para ustedes. No se arrepentirán. Y ahora, volviendo al tema de Can Yaman y su supuesto hijo Lorenzo, quiero dejarles una reflexión final. Creo que deberíamos centrarnos en el trabajo de Can Yaman como actor, en sus interpretaciones memorables, en su talento innegable, y no tanto en su vida personal. Es un artista talentoso que nos ha regalado grandes momentos en la pantalla, y creo que se merece nuestro respeto. Además, creo que deberíamos ser más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y nuestras acciones en las redes sociales. Un simple comentario puede tener consecuencias devastadoras para la vida de una persona. Así que pensemos dos veces antes de escribir algo negativo o difamatorio. No contribuyamos a la cultura del odio y del acoso en Internet. En resumen, el rumor del nombre italiano del hijo de Can Yaman revelado por Gulden es, por ahora, solo eso, un rumor. No hay ninguna prueba que lo respalde, la fuente de la información es poco fiable y la historia en general parece demasiado sensacionalista para ser verdad. Can Yaman tiene derecho a mantener su vida privada en privado, y deberíamos respetar eso. Y por último, seamos más conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y nuestras acciones en las redes sociales. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que todo esto es solo mi opinión y que ustedes pueden tener la suya. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman tiene un hijo? ¿Creen que el nombre Lorenzo es real? Quiero saber sus pensamientos. No se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscríbanse al canal. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.